Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidas a la quinta emisión de COVID-19 Coyuntura. En la sesión anterior nos habíamos referido a la Unión Europea y principalmente su política interior para enfrentar la crisis producto del COVID-19 y la expansión de forma alarmada que se está viviendo en los diferentes países miembros de la Unión. En ese momento trabajamos tres aspectos: cómo afrontará la crisis sanitaria de forma colectiva o individualmente, como muchos países lo hicieron en primera instancia. Segundo, los retos que le deparará la crisis económica producida por el COVID-19, donde para la mayoría de analistas y economistas europeos debe prepararse un conjunto de medidas que se asemejen a un nuevo plan Marshall de salvación, lo que ha generado críticas por parte de algunos gobiernos en cuanto este plan Marshall de salvación lo tendrían que asumir los países ricos, favoreciendo principalmente a aquellos países más pobres de la región europea, como los que se ubican principalmente en la región mediterránea. Tercero, los retos políticos que afrontará la Unión Europea de cómo afrontará la crisis y esta no genere procesos desintegradores, más desde una acción colectiva y no nacionalista como hasta ahora algunos países lo han enfrentado. En esta emisión nos centraremos en aspectos de la política internacional de la Unión Europea. El programa girará en los siguientes aspectos: las negociaciones con el Reino Unido sobre las relaciones comerciales después de la retirada de este país a partir del Brexit. 2. La adopción de un enfoque geopolítico que refuerce la PES en cuanto a mayor autonomía y defensa frente a Estados Unidos y China y las continuas tensiones en la parte oriental de Europa con Rusia. Tercero, las consecuencias de la crisis sanitaria en el Medio Oriente, el Magreb, África subsahariana, que profundizarán la crisis de estas regiones, lo que alimentará las migraciones hacia Europa, la cual debe generar tensiones en la política interna de los Estados miembros ante el proceso de integración y cómo enfrentarán las oleadas migratorias, si de forma colectiva o individualmente. En cuanto al primer punto, parece imposible que se logre un acuerdo antes que concluya el periodo de crisis que se está viviendo por el COVID-19, lo que desgastaría que el primer ministro Johnson cumpla su promesa de llegar a un acuerdo antes del 31 de diciembre de 2020 y las negociaciones comerciales se produzcan hasta el 2021, lo que favorece al Reino Unido ante las posibles restricciones comerciales que la Unión Europea en conjunto le iban a imponer a la economía inglesa en el mercado europeo. Sin un acuerdo es imposible que la Unión Europea en este momento pueda imponer algún tipo de restricción a lo que es las relaciones comerciales que se viven con el Reino Unido. En el segundo punto, se requiere avanzar de forma coordinada en acciones sobre el comercio, la cooperación para el desarrollo con regiones como el Medio Oriente y África y Latinoamérica, la política migratoria, la cual puede aumentar ante el aumento de la pobreza, la extensión de los conflictos y la profundización de la crisis sanitaria en países donde los pobladores seguirán mirando a Europa como el escenario para mejorar su bienestar y mejores expectativas de vida. En cuanto al Pacto Verde, presentado a finales del 2019, se empezará a concretar a lo largo del presente año, liderado por Alemania, que ejercerá la presidencia de la Comisión Europea, lo que permitirá a Europa convertirse en la primera región con una economía neutra de carbono antes del 2050, lo que puede ser retrasado por el COVID-19 y si se detiene la voluntad política de implementarla por parte de algunos miembros. En todo caso, se prevé la implementación de la Ley Europea del Clima para este año. Esta política de descarbonización incluirá asuntos en la geopolítica de la Unión Europea, ante ajustes fronterizos encaminados a la imposición de aranceles, impuestos sobre el carbón añadido y apoyo a tecnologías y energías limpias, lo que suscitará el rechazo de China y provocará tensiones con Estados Unidos, además de repercusiones con proveedores de energía fósiles que afectarán las relaciones de Europa, específicamente miembros que todavía dependen de estas energías para el funcionamiento de su economía y no han invertido grandes capitales para impulsar nuevas tecnologías de energías limpias. Estas relaciones que principalmente tienen los países del Mediterráneo, como Grecia, Italia, Portugal o España, que dependen en conjunto con la exportación de petróleo y derivados que vienen de Argelia, América Latina, Rusia, Medio Oriente y el norte de África. Inclusive, la decisión de financiar infraestructuras fósiles presionará cambios en la denominada geopolítica de gasoductos, afectando las relaciones con Rusia, donde el hecho de impulsar todo un proyecto de forma colectiva por parte de la Unión Europea
de ir cambiando paulatinamente y descarbonizar todo lo que es el uso de energías para implementarlas en lo que es su economía, irá afectando las relaciones con Rusia de forma prolongada, porque finalmente el hecho de ir desmontando los gasoductos que surten de energía para el consumo de las viviendas en la Europa e ir cambiándolas principalmente por energías limpias, generará tensiones con esa potencia oriental que siente como cada vez Europa consigue una mayor autonomía en este aspecto. En cuanto a la agenda digital, si Europa entrará a competir globalmente con potencias en el sector como Estados Unidos y China. En todo caso, debe tener presente que repercutirá sobre la política industrial, la defensa y la competencia, inclusive atañe asuntos de soberanía digital. En este contexto, si la Unión Europea no puede competir con empresas digitales de China y Estados Unidos, saldrán perdiendo todos los europeos en conjunto, pues se abre un panorama de dependencia en este ámbito, lo que originará que países como Francia y Alemania asuman políticas nacionalistas, como ya lo mostró en la actual coyuntura enfrentando el coronavirus, o como en el pasado impulsaron políticas individuales y no de forma colectiva al enfrentar las fuertes migraciones que venían principalmente del Medio Oriente y de África, e inclusive la forma en que en primera instancia asumieron las tensiones con el Reino Unido después del Brexit, además de cómo se afrontó la crisis del euro en el 2008, lo que lleva a que haya profundas fisuras todavía en el proceso de integración de la Unión Europea. En este aspecto, la Unión Europea debe impulsar una política industrial comunitaria que le preste atención a la competencia global. Para ello deben crear empresas digitales europeas, facilitar la creación de empresas digitales de los países miembros, pero con capital cooperativo de la comunidad. Además, debe impulsar un escenario de cohesión digital y formar capital humano cualificado que afronte la competencia global de la cuarta y quinta revolución industrial, en las cuales en este contexto China es la aventajada. Estados Unidos es muy cercana a los desarrollos que ha impulsado China, principalmente en la 5G, y donde prácticamente Europa se ha quedado rezagada. En el último aspecto, refugiados, el programa es amenazador. Este puede aumentar por dos aspectos altamente críticos para los procesos de integración y la política de relaciones internacionales que puede llevar la Unión Europea en conjunto o de forma individual. De un lado, la llegada masiva de refugiados a la costa griega desde Turquía, como consecuencia de las tensiones militares que Turquía últimamente ha elevado con Siria, las tensiones militares con Rusia y las tensiones que se está librando con Irak, ha llevado a que muchas poblaciones fronterizas entre estos países comiencen una fuerte migración, primero hacia Turquía y después por presión del país turco comiencen a movilizarse hacia las costas griegas, lo que en algún momento puede aumentar o generar una nueva crisis migratoria de grandes proporciones y de grandes volúmenes de población hacia la zona euro. De otro lado, la magnitud y velocidad de propagación del coronavirus en las regiones más pobres de África, Latinoamérica y el Medio Oriente puede aumentar la idea de estas poblaciones de buscar un mejor bienestar, una mayor seguridad y una mejor expectativas en Europa, lo que puede impulsar en un futuro cercano de nuevo grandes oleadas de migraciones. A la anterior se le suma la introducción temporal de barreras físicas en los países miembros de la Unión Europea y la restricción progresiva de la libre circulación de personas, lo que supone el cierre de fronteras, que fueron políticas implementadas en un primer instante por Francia, Alemania o países de la Europa Oriental como Hungría y Checoslovaquia, que empezaron a cerrar sus fronteras ante la amenaza y la expansión del COVID-19 dentro de su territorio. La prioridad es impedir la expansión del COVID-19 mientras se preserva el libre comercio de mercancías. Pero este panorama se ve afectado porque algunos miembros de la zona euro han amenazado con aumentar controles sobre el comercio comunitario de productos sanitarios y restringir también el movimiento de trabajadores que operan servicios esenciales en la Unión Europea. Entonces, el establecimiento de controles dentro de la zona Schengen, suprimidos desde el año 1995, ese es el segundo golpe a la integración después de la crisis migratoria que vivió la Unión desde el 2015. En este escenario, se prevé que muchos sectores de ultraderecha y nacionalistas presionen a los gobiernos que actualmente lideran la crisis que vive Europa
y que enfrenta al mundo producto del COVID-19 a impulsar políticas restrictivas al libre tránsito de personas intraeuropeos o impedir o facilitar el movimiento de personas que migratoriamente provengan de aquellas zonas que van a ser más golpeadas tanto por el COVID-19 o por conflictos que están librando internamente, como es la parte norte de África, el Medio Oriente o Latinoamérica. En este aspecto, el tiempo que dure la crisis sanitaria, que en un contexto es una incógnita para el mundo, para Europa y para los países que estamos afrontando en este momento la crisis pandémica producida por el COVID-19, puede obstaculizar el proceso de integración, lo que afectará el mercado interno y la zona euro, además de ser un reto para las autoridades nacionales y europeas a fin de limitar, restableciendo controles generalizados al movimiento de personas en la zona intracomunitaria por causa del COVID-19. Es el reto que en este momento muchas autoridades y líderes de Europa están enfrentando. ¿En qué momento comenzarán a desmontar y regresar a los procesos de integración, evitando y disminuyendo las restricciones que ya están impuestas en este momento hacia el libre movimiento de personas al interior de la zona, lo que está generando grandes tensiones y reclamos por muchos gobiernos y países de la zona euro a que se desmonten rápidamente estas barreras? Por tanto, a corto y mediano plazo se requiere una respuesta comunitaria en el ámbito económico que reduzca la incertidumbre generada por la pandemia. Además, la crisis sanitaria puede contribuir a visibilizar los problemas de integración y la gestión de las fronteras en el terreno de la integración. Sin embargo, son más las incertidumbres y riesgos en el contexto actual que las oportunidades para avanzar en el proceso de integración desde los antecedentes de cómo enfrentaron el Brexit, la crisis de refugiados, la política exterior frente a Estados Unidos, Rusia y China y la actual crisis sanitaria producida por el COVID-19. Le generarán grandes retos a la Unión Europea, donde sectores de ultraderecha, con sus discursos nacionalistas, patrioteros, xenófobos y anticomunitarios están al acecho y pueden llegar al traste casi 70 años de proceso de integración. En la próxima sesión trabajaremos asuntos relacionados con el nuevo orden mundial, la crisis de la democracia y la guerra para obtener rápidamente una vacuna contra el COVID-19, en la cual aquel país que logre encontrar rápidamente esta ansiada vacuna se posicionará como una potencia global. Posteriormente realizaremos unas sesiones sobre Latinoamérica y los efectos en la región de la pandemia. Buenas tardes a todas y todos.